Estimados pastores, estimados hermanos, hermanas, jóvenes, todos tengan un buen día. Mi nombre es Pablo Lequipe Tenorio, soy licenciado en liderazgo pastoral en la Universidad Odabol y soy pastor y maestro de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santiago Amigo. Hoy voy a compartir mi testimonio y mi experiencia académica en la universidad. Primeramente quiero mencionar mi conversión. Me convertí cuando tenía 6 años. Yo soy huérfano de 5 años de mi madre y la hermana que me adoptó fue la hermana de mi madre a los 6 años. Me llevó a su casa. Entonces vi en su casa un cuadro que tenía, que era de 2 caminos. Entonces me impactó este cuadro y yo le dije a mi tía diciendo qué significaba este cuadro. Y ella me dijo, son 2 caminos. El camino que va al cielo es aquellos que asisten a las iglesias. Y el camino que va al infierno es aquellos que no asisten a la iglesia, que toman, que bailan, que pelean. Entonces en ese momento yo me convertí a Dios y dije, no, yo no voy a ir al infierno, yo voy a ir al cielo. Y así fue que pasó 3 años, el Señor me llamó para la salvación cuando yo era pastor de ovejas. Y yo no sabía mucho de la palabra de Dios, solo sabía que el Señor había escogido 12 discípulos a los cuales los instruyó para que predicaran el Evangelio. Y yo le dije de todo corazón, Señor, yo quiero ser como tus apóstoles. Y ese momento Dios me perdonó mis pecados y experimenté una paz y un gozo que no se puede explicar. Seguí como pastor de ovejas en el campo, entonces no había maestros o pastores o iglesias que yo pudiera asistir. Crecí un poco desnutrido espiritualmente. Pasó 16 años, emigré a la ciudad donde vivían mis hermanos que no eran creyentes y me empezaron a llevar a los cines, al estadio y a los campos deportivos. Y pasó mucho tiempo. Entonces me llamó el Señor para su ministerio en el año 1973 y yo resistí y dije, Señor, yo soy joven y pensé que yo podía caer en tentación con las mujeres. Entonces dije, Señor, dame una esposa para que yo te pueda servir. Y oré al Señor un tiempo, y en lo cual un día el Señor, y dije, Señor, tú sabes dónde está mi esposa. Así está en la cantina, tú puedes convertirlo y transformarlo. Pero fue grande la sorpresa que un día el Señor me presentó a esa mi esposa y yo quedé realmente enamorado de ella. Y dije, un día vamos saliendo a bailar, y ella me aceptó y yo dije, bueno, entonces ella me dijo, yo soy cristiana. Y grande la sorpresa que ella era cristiana y era miembro de la iglesia. Y ese día él me llevó a la iglesia, me empecé al baile. Y así ve que nos conocemos y preparamos el matrimonio. Y me casé en una iglesia donde estaba aquí en la ciudad. Y así empecé a servir a Dios cumpliéndome promesa. Desde el año 1973 hasta el año 1981. Y sentí la necesidad de realmente ser purificado mi corazón, porque
porque ve un texto que me dijo, que dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura, y las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, y es hecho todo nuevo. Y este versículo realmente me impactó, y yo ve en mí mismo y en las otras personas que no era una nueva criatura, que mí mismo había inclinación al pecado y que yo me contenía. Entonces el Señor, busqué esa santificación, y cuando en el año 1982 me santificó y me experimenté un poder que me quitó todo ese inclinación al pecado, esa raíz de pecado, y me dio un poder para resistir al pecado. De ese momento empecé a servir a Dios en esta congregación, en la Misión Boliviana Santidad de Amigos. No estudié porque confié en los versículos, en los pasajes que nos habla. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, donde dice el Consolador y el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Y también dice 1 Juan 2:27, ¿no? La unción que está en vosotros, Él os enseñará todas las cosas y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Yo confié en estos dos versículos para dejar de estudiar, y dije, Dios me enseñará por medio de su Espíritu Santo. Pero gracias al Señor, la voluntad de Dios era que yo pudiera estudiar la palabra. Entonces me animó a estudiar la palabra que dice, que Jesús dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, según San Juan 5:39. Y Pablo también dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como que no tiene de qué avergonzarse, y que traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, según Timoteo 2:15. Y los apóstoles aprendieron del maestro de los maestros, de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo aprendió en su tiempo un gran maestro que era Gamaliel. Entonces estos pasajes y estos ejemplos me dio la decisión de estudiar la palabra de Dios. Empecé a estudiar en la Misión Boliviana Santidad de Amigos, en el Instituto Bíblico, 4 años, en la cual egresé con el título de Bachiller en Biblia. Continué estudiando la teología, egresando después de 3 años con el técnico superior en teología. Deseé terminar mis estudios de licenciatura y busqué de alguna manera dónde podía estudiar. Entonces no había universidades. Gracias a Dios, Dios me guió a estudiar, que se había abierto recientemente la Universidad Unidoxa, Universidad Evangélica Unidoxa. Estudié 4 años el liderazgo pastoral, y luego fue observado por el Ministerio de Educación, y también finalmente fue cerrado. No quedé desanimado, dije, y buscamos con los compañeros de alguna manera que nos traspasara a alguna universidad en la cual no había convenios que podíamos terminar nuestros estudios. Gracias a Dios, Dios abrió esta carrera de liderazgo pastoral aquí en la Universidad Odabol. Entonces continuamos estudiando con la convalidación de las notas, y así terminé
en 2 años aquí en la Universidad Odabol. Egresé con la licenciatura en Liderazgo Pastoral en 2021. Este ha sido todo en cuanto a lo que he hecho lo posible de poder terminar mis estudios superiores con la ayuda del Señor. Todo esto he hecho sin la ayuda del Señor, no hubiese sido posible. La importancia de estudiar en las universidades. Tiene mucha importancia para poder profundizar la palabra de Dios, para adquirir los conocimientos y saberes, y también para adquirir la llave que nos abre para poder predicar y enseñar en cualquier instituto o universidades a nivel nacional. Mi experiencia en la universidad ha sido de mucho valor con los docentes, con los compañeros de estudio y las diferentes materias que se dictó en toda la carrera. Adquirimos muchos conocimientos científicos y el manejo de la tecnología que no lo tenía todavía. Y todo esto logro se obtuvo gracias con la ayuda de Dios. Y esto es para la gloria y honra de Dios. Y bueno, este sería en pocas palabras mi testimonio, porque lo demás tengo muchas cosas que Dios ha hecho por mi vida también. Entonces, gracias por sus atenciones y que Dios bendiga sus vidas.